Lo prometido es deuda y vengo aquí a hablarles sobre las 5 posibles razones de que tu hijo no está comiendo. Sé cuán frustrante para ti, papá, debe ser que compras todos los ingredientes que a tu niño le gusta, cocinas de formas diferentes, con diferentes aliños, inclusive la presentación, compras estos moldes para que puedas tener un alimento súper lindo y que sea visualmente apetitoso para el chiquito y te diga que no quiere comer. Yo quiero decirles que 1 de cada 37 niños hoy en día está siendo afectado por este tema de alimentación. Entonces, muchas veces confundimos el término picky eater, pues para todo. O sea, mi hijo no come vegetales, es picky eater. Mi hijo no quiere comer pollo, es picky eater. Mi hijo vomita cada vez que ve comida, es picky eater. Y no sabemos realmente lo difícil que es para un niño que realmente es picky eater y no ha sido recibida la ayuda adecuada para el pequeño. Entonces, a partir de octubre del 2021 hay un diagnóstico, no es picky eater, sino se llama un feeding disorder para estos niños que no comen más de 20 alimentos o presentan dificultades a la hora de comer que les está afectando la ingesta de nutrientes hasta el peso corporal. ¿Okay? Entonces, la razón número 1 va alineada con razones médicas. ¿Okay? ¿Qué quiero decir yo con esto? Muchos niños presentan, número 1, reflujo que quizás de bebés no tenían y ahora silenciosamente lo tienen. ¿Okay? Muchos niños también sufren de constipation, ¿okay? Que no pueden ir para el baño a descargar sus movimientos, bowel movements. Niños que presentan sensibilidades a la comida, que es de 3 a 5% de la población. Niños que presentan alergias a los alimentos. Niños que tienen, digamos, alguna anormalidad en la garganta, en el estómago o en los cachetes, niños que tienen bajo tono muscular y son muy blanditos aquí en los cachetes y por ende no sienten la comida y de pronto comen, pero dejo el bocado aquí en el cachete. Se llama food pocketing y no tragan. ¿Okay? Muchos niños que también respiran por la boca, no pueden tragar, se les hace sumamente difícil o tienen miedo de tragar por atorarse la comida. Y hay muchos niños que también tienen el frenillo lingual que pues obviamente se les dificulta. En cuanto a postura también, niños que son muy blanditos o tienen esta postura, imagínate tragar estando aquí. Tienes que estar derecho para poder que todo este proceso pase. Entonces, mi sugerencia, si tú sospechas de que tu hijo no está comiendo o de pronto las porciones son muy pequeñas, tiene dificultades para tragar comida, sobre todo seca, ya no quiere consumir comidas que antes consumía como leche, huevos, yogures, solamente quiere comer líquidos en vez de sólidos o solamente quiere comida crujiente o blanda, prefiere algún tipo de textura sobre la otra, o niños que dejan la comida acá, yo les voy a sugerir que puedan ir con un profesional para que les hagan una evaluación y descartar todo este tipo de razones médicas, ¿ok? Vayan donde un gastroenterólogo para que pueda analizar y ver qué puede estar sucediendo dentro todo lo que es la parte del estómago y de los intestinos para descartar todas estas posibles razones número 1 que son médicas, ¿ok? Voy con la posible razón número 2, dificultades sensoriales.
Esta causa, por ejemplo, para niños que son hipersensibles con el tacto y entonces a la hora de tocar la comida es sumamente complejo y difícil para ellos. También hay niños visualmente hipersensibles y ese montón de colores no les gusta. También la parte de los olores. Hay personas que cocinan con muchos condimentos y a los niños que son aversivos a este tipo de olores, pues esto les causa sensación y no quiero comer. También la parte oral, ¿ok? Cualquier tipo de textura que toque mi boca me da sensación y por ende me da mucho miedo comer. Hay niños que inclusive visualmente comidas mezcladas no les gusta, inclusive si están en el mismo plato pero separadas, si algo tocó el otro alimento ya no lo voy a comer. Las diferentes texturas, mojado, usualmente las frutas o los vegetales que tienen mucha base de agua, o digamos los frijoles y el arroz, o algo que sea mojado con una textura seca, con una textura crujiente, una textura blanda, que no les guste. Inclusive he tenido niños que la temperatura juega un papel fundamental a la hora de comer. Hay niños que no te comen si la comida o está muy caliente o muy fría o en el medio, tibia, tiene que estar como una temperatura específica. Entonces todo esto son dificultades sensoriales. ¿Cómo saberlo? Bueno, pues porque el niño obviamente no quiere comer, muchas veces arquean a la hora de ver la comida, no hay forma ni manera de que tú le presentes algún alimento y se lo coma. Por lo general también he tenido niños que solamente comen ciertas texturas, ciertas temperaturas, ciertos alimentos que nada más son blancos, usualmente los carbohidratos, los dulces. Entonces pues allí obviamente hay dificultades sensoriales que necesitan ser vistas. Muchos niños también, sobre todo los niños que están dentro del trastorno del espectro autista, no sienten su cuerpo. Todo eso tiene que ver con el sistema interoceptivo. Muchos de ellos no sienten hambre, ¿ok? Muchos de ellos no sienten saciedad y comen y comen y comen y comen y comen y comen y no se llenan nunca. Entonces esos extremos también hay que tratarlos, ¿no? Con prácticas para el sistema interoceptivo. Entonces mi sugerencia para ustedes es que hagan ver a su niño con un terapeuta ocupacional para que pueda evaluarlos y apoyarlos con esa parte sensorial a la hora de la comida. Es no tener esa habilidad motor en la parte oral de poder tragar, o sea, masticar el alimento, volverlo una bolita y después de esa bolita tragarla. Entonces el simple hecho de hacer todo esto y luego tragarlo es otra de las razones por la cual el niño no quiera comer y obviamente tenga miedo de que se van a atorar y por ende no voy a comer, ¿ok? Niños que usualmente las proteínas, todo lo que sea difícil de masticar porque requiere también mucho trabajo de los joints de aquí de la mandíbula, que se les hace muy difícil, prefieren comidas blanditas o cosas más líquidas, más suavecitas. También es un tema de la parte oral motor que tiene que ser tratada. En este caso yo les hiciera evaluar por un terapista de lenguaje, ¿ok? La causa número 4 son las rutinas en tu hogar, ¿ok? Parece de sentido común, pero cuando todo esto no está alineado, los niños buscan mucha organización, mucha predicción, mucha anticipación, y si de pronto tú no tienes una buena rutina marcada en tu hogar, puede afectar la parte de la alimentación en tu niño. Entonces mi sugerencia para ti, sabemos que los niños a partir del año a los 2 años empiezan como una fase en la que no quieren comer.
y muchos les empiezan a colocar pantallas para que coman y hacen un montón como de maniobras para que los niños puedan comer. Y pues obviamente eso se torna como en un ciclo vicioso que termina siendo ya por muchos años, que después el niño no come si no tiene la pantalla y todo esto. Entonces tratar de tener una rutina lo más marcada posible, es decir, el niño va a comer, todos vamos a comer a esta misma hora, en la mesa, tratar en la medida de lo posible, sé que es muy complejo, empezar a quitar el tema del televisor o el celular para comer, tratar de que siempre se coma en la misma mesa, la silla, si el niño posturalmente hablando apoya los pies en el piso o apoya los pies en la silla de comer, que pueda quedar derecho y no le queden los pies guindando, porque eso requiere mucha estabilidad para hacerlo, que se coma a la misma hora, que traten de comer durante el día, snacks, meriendas saludables para que no hagan esos picos en la noche, y tratar en la medida de lo posible de tener una rutina bien establecida, porque para muchos de estos niños es sumamente importante. Y la razón número 5 es la ansiedad. Muchos niños les produce ansiedad el alimento, bien sea porque voy a comer este espagueti y me voy a morir porque me voy a atorar. Si me como esto, me voy a asfixiar y no quiero. Entonces, la razón número 5 puede ser por temas de ansiedad en los niños, y eso pues obviamente tiene que también tratarse con un profesional, en este caso sería con un psicólogo. Si necesitas apoyo con tu pequeño, te invito a que reserves una asesoría conmigo en el siguiente enlace, o puedas también adquirir el curso de integración sensorial en el cual hablo muchísimo de esa razón número 2 que tu pequeño tanto está necesitando para poder apoyarlo a que coma mejor.